Sí, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Encantado de volverlo a ver después de tanto tiempo. Bueno, pues sí, demasiado tiempo, pero bueno, siempre la ocasión es buena para tratar de develar, de quitarle el velo a la serie de posverdades que se dicen acerca del dólar. ¿Cuál es su lectura de la situación crítica por la que estamos pasando? Porque uno de los temas pasa por querer ocultar todo el tiempo detrás de una cortina de humo el concepto de crisis. Y sí, evidentemente tenemos una crisis económica en el país y no pasa nada por reconocerlo y decirlo. Adelante, por favor, Gonzalo. Pero mira, Ramón, primero un gran saludo a toda Bolivia Un desde la abrazo. distancia, pero hay que ser muy claro y muy crítico siempre, pero decir las cosas como tienen que ser en la evolución que se ha ido dando este problema, que no es un tema puntual, es un tema que va asociado a otras cosas que se han ido desarrollando durante todo el tiempo en el país. Un tema que también hay que ser clarísimo es que Bolivia no es que está enfrentando una crisis, Bolivia ya está en crisis. Yo le diría que estamos en plena meseta de la crisis, lo que nos deja muy mal parados en muchos aspectos, incluidos los temas económicos que van a derivar en problemas sociales, porque ya están derivando en problemas empresariales y en problemas de estructura logística que el país necesita. ¿Dónde nace la crisis del dólar? La crisis del dólar nace con la tosudez de un gobierno de tratar de ocultar la verdadera realidad económica hace más de 4 años. El año 2014, más o menos, comienza la declive. Hasta ahí tuvimos una gran bonanza de ingresos por la exportación del. Pero a partir de ese momento comenzó a declinar completamente los ingresos del gas. No fue producto del mercado ni de la demanda del mercado. El mercado fue bastante fuerte y muy benévolo con nosotros. Tanto Brasil como la Argentina mantuvieron una estructura de contratos que estuvieron generados no en el gobierno de Evo Morales, sino mucho antes. Entonces, con eso se fue manteniendo un poco la posición. Pero lo que empezó a hacer el gobierno, sobre todo el gobierno de Evo Morales y ahora el de Arce Catacora, es el de tratar de mantener una ilusión económica ante los bolivianos, creyendo que los procesos de ingresos iban a mantenerse per seculorum por el tiempo totalmente. Pero independiente de lo que hicieran, eso iba a ser infinito. Y eso es falso en economía. A eso entonces comenzaron a gastar a manos llenas, a entregar cosas que eran muy difíciles de mantener, como el caso de los bonos, al tema específico de mantener un aparato estatal demasiado pesado, que al final se ha transformado en el único órgano de empleo que puede dar empleo en Bolivia, porque los empresarios en particular se han visto muy afectados y han empezado a cerrar. Al no tener un tema de seguridad social y un tema de seguridad jurídica, han cerrado y se han ido. Entonces, es el Estado el que ha empezado a hacer. ¿En qué ha terminado todo este problema? Ha terminado en que el déficit fiscal, sobre todo, o sea, me refiero a los gastos generados por el gobierno hoy día, representan más o menos un 7.8, un 7.4, 7.8 del Producto Interno Bruto. Es decir, de todo lo que producimos en Bolivia, el 7,8% pertenece a lo que gasta el gobierno de manera directa. ¿Qué significa eso? Más o menos unos 3.300 millones de dólares requiere el Estado para poder funcionar. Eso yo estoy hablando de luz, agua, teléfono, sueldos, empresas descentralizadas, centralizadas, buenas, malas, quebradas, no quebradas, está lo mismo. Eso es lo que requiere. Entonces, en un momento determinado, empiezan estos problemas y conflictos políticos dentro de la facción del movimiento al socialismo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con la economía? Mucho, porque el ministro de Economía de Evo Morales era el actual presidente y nos vende la ilusión de un modelo económico, ¿no es cierto?, que supuestamente era el mejor y el más maravilloso del mundo. Y al final nos damos cuenta de que no servía para nada si no tiene los ingresos para poderlos gastar. En ello empieza la declinación del proceso del gas, ya no tenemos gas, empieza a cerrarse los mercados, comenzamos a perder el mercado de la Argentina, empieza el cambio del contrato con Brasil, no podemos cumplir, tenemos que empezar a pagar cosas, tenemos que empezar a desarrollar otras cosas, empezamos a invertir en procesos de perforación que no dan los resultados que estábamos esperando, y al final, en términos generales, nos quedamos sin la vaca lechera. Entonces,
Al no tener esa posición, ¿qué hace el gobierno? El gobierno no baja su gasto, no baja todo lo que estaba usando, sino que empieza a buscar de donde sea para poder seguir manteniendo ese estándar, comillas, de vida que se había acostumbrado a tener. ¿Ya? Y ese fue el gran error, y ese es el gran error. Entonces comienza a usar las reservas internacionales. Y pasamos de una reserva internacional de más o menos 15.000 millones de dólares y nos caemos de repente a 3.500. Y todo el mundo recién empieza a mirarse la cara y empieza a decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el dinero? Y de la noche a la mañana, esos 3.500 se transforman en 1.600 millones de dólares, que es lo que hoy día tenemos. Y cuando empezamos a otra vez a mirar qué es lo que pasa y empezamos a mirar si el gobierno tiene una respuesta a todo lo demás, comienza lo que tú acabas de decir, ¿ya? Lo que básicamente Lusky von Mises dice en su escuela austríaca de economía, la verdad no está dicha por lo que se pueda decir, sino por los hechos que se puedan palpar. Y esa es una realidad. Y hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno que nos dice que tenemos más o menos 1.688 millones de dólares en oro, pero que tenemos en divisas, o sea, en moneda constante y sonante, más o menos unos 139 millones de dólares, ¿ya? Así, guardados en la caja. ¿Dónde quedó el resto? Nadie sabe. Nadie tiene idea de lo que ha hecho el gobierno con eso. Entonces comienzan estas facciones políticas a pelearse una con otras para tratar de ver quién tiene la culpa, por qué no lo haces, por qué no me apoyas y todo lo demás. Y aquí aparece algo que todo el mundo lo sabía como una verdad a pelogrullo, pero nadie se encargaba de decirlo. Era el tema de la presencia del dinero sucio del narcotráfico. ¿Cómo? Hoy día, ¿Cómo? Perdón, ese el dinero sucio el dinero sucio del narcotráfico. El uso ¿Usted se hace cargo de una narcotráfico. declaración tan potente, Gonzalo? Porque es muy potente lo que está Sí, diciendo. y se lo voy a... No, tranquilo, yo me voy a hacer No pasa cargo de nada, todo lo que estoy diciendo. No, porque ¿Ya? es un tema muy sensible que siempre genera mucho resquemor y mucha susceptibilidad. Incluso en el seno del propio MAS. Ahora mismo se están acusando unos a otros de socapar el narcotráfico dentro del propio MAS. Y la verdad sea dicha, es esa la realidad. Porque vamos a ser muy honestos con la población cuando uno quiere ser realmente serio en las posesiones. La postura de tener un dólar clavado en 6.96, sin tener la posibilidad de que ese dólar suba o baje, requería tener dineros aparte que lo pudieran sustentar. Aparte de ello tenías, ¿no es cierto?, todo el tema de lo que era la parte de la subvención de los hidrocarburos. Son más de 3.500 millones de dólares que se han establecido programados para este año. Si a eso le sumas los 3.000 y pico que hemos sacado ya del tema del déficit fiscal, ya estás hablando de 6.000 millones. ¿De dónde íbamos a sacar tanta plata? ¿Cómo íbamos a hacer eso? Entonces comienzan a aparecer estos elementos que son parte de esa ficción donde empezamos a entender que muchos de estos puntos para que una economía funcione requieren de recursos que se meten. Pero como son tal cantidad de dinero la que se requiere, las únicas fuentes que hoy día en Bolivia existen y que existieron hasta hace muy poco eran los temas de narcotráfico. Es decir, perdón, Gonzalo, ¿está usted afirmando que el gobierno está lavando dinero del narcotráfico? ¿De algún modo? No solamente te estoy diciendo que lo está haciendo, sino que es un tema que está ya dentro de lo que es el esquema internacional del análisis, para poder entender todo lo que se ha pasado en este caso. Es más, hay una fundación, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que es el CEPLA, que dice claramente que si tuviéramos como referencia solo los precios en frontera, la exportación de cocaína de Bolivia, lo estoy leyendo textual, generaría por año unos aproximadamente 2.880 millones de dólares. Eso es lo que generaría si tuviéramos, ¿no es cierto?, eso. Entonces, cuando tú tienes el problema de que estás subvencionando temas como alimentos, nosotros no producimos nada. El tema de la importación de trigo, el tema de los hidrocarburos, el tema de las gasolinas. Y además de eso, de repente desaparece, ¿no es cierto?, todos nuestros recursos de las reservas más netas del país
para poder hacer que podamos tener los hidrocarburos, y hablamos de que estamos mandando camiones cisternas a recoger eso a los puertos más cercanos, países como el caso de Paraguay, Argentina, ¿no es cierto?, Chile y Perú. Y hoy día, perdón, hace 3 días, el gobernador de Arica, Parinacota, en Chile, ha reclamado fehacientemente el hecho de que hay 600 camiones bolivianos esperando el desembarque de combustible y no saben qué hacer con nuestros compatriotas, porque tú sabrás que 600 camiones no es pues tan fácil manejarlos y tenerlos en una playa. Entonces, todos estos elementos hay que empezarlos a unir a este problema que empieza a surgir. Y hoy día nos encontramos con que el gobierno se le acaba esta pelea interna, perdón, del tema de narcotráfico por el control del Chapare, esos recursos que en un momento determinado Evo Morales los mantuvo y los manejó. Y por eso viene lo que ha aparecido en las noticias el día de hoy, que es la amenaza al viceministro, Sí. a uno de los viceministros, de muerte. Sí. Eso no es gratis, es un tema que viene. Eso simplemente es una forma de reconocer el liderazgo dentro de un concepto de narcotráfico de una zona que está dirigida por él, en las 6 federaciones del Chapare. Y a eso le agregas que a todo esto, el gobierno ha estado buscando como loco la posibilidad de que les aprueben los créditos en la asamblea. ¿Para qué? ¿Por qué esa desesperación para poder conseguir esos recursos? Porque el recurso ingresa al Banco Central, ingresa a las reservas internacionales con un objeto determinado. No es para usarlo en lo que quieran, pero internamente van jugando en esa concepción y utilizan esos recursos para pagarse la fiesta, que ya estamos hablando que tiene un 7.8% de déficit. Entonces, ¿qué tenemos? 139 millones en divisas, tenemos 1.688 millones en oro, tenemos 35 millones en derechos especiales de giro, que es la moneda que utiliza el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno acusó a Yanine Áñez y a sus ministros para haber hecho uso de un supuesto crédito con el Fondo Monetario y por el tema de la independencia, que lo soberanía de los hizo pueblos, Gonzalo bla, en bla, un bla, momento, claro, pero es que lo hizo en un momento de situación crítica, durante la que cuarentena. fue y estaba bien hecho. Y te lo digo porque sí, yo lo conozco y lo conozco muy bien. Y ese tema después lo hicieron simplemente para conseguir el dinero para seguir pagando su propia fe. Entonces ahora resulta que eso está dentro de eso. Hay un tramo de reserva de 35 millones y otras operaciones financieras que le han quitado casi 101 millones de dólares en reservas internacionales. Pero no contento con eso. Como ya habían perdido, entre comillas, las posibilidades de ciertos flujos entre los grupos de poderes que están teniendo, resulta que les hacen un asalto, porque eso yo lo llamo de esa manera, a los bancos. Y hoy día le deben a la banca, en una operación que fue difundida por Standard Poor's y Fitch Rating, en la rebaja de la calificación que se hizo a B-, ya, estoy hablando de casi un año, Sí. por 3.000 millones de dólares a los bancos privados contra una operación de raporto, es una operación que se hace dentro del Banco Central. Y hoy día te dicen, los bancos tienen la plata. Y los bancos dicen, oiga, un momentito, de mi encaje legal, o sea, del pedacito que yo tengo que guardar en el Banco Central para poder soportar, cubrir y proteger los ahorros de las personas que están trabajando en mi banco o con mi banco, ¿qué ha hecho? Han tomado 3.000 millones y los han llevado a sus propios gastos. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno? Y resulta que eso ha hecho que otras calificadoras, como es el caso de Standard Poor's, el caso de Moody's, y a través de Bloomberg, nos informen que somos un país que tenemos bonos basura y que no nos sirven y que además de eso tenemos que pagarlos. Entonces, sí, sí, ¿dónde adelante. Está en el gobierno. El blanqueo de... Es que lo que ha dicho es muy duro. Estoy tratando de asimilarlo porque es durito.
considera usted ya para ir cerrando, Gonzalo, que el gobierno en su momento de Evo Morales blanqueó dinero del narcotráfico? Sí, y lo han seguido haciendo y han seguido haciéndolo y siguen, ahorita están en una pelea muy fuerte. Y Cuando, mira, el hecho de cuando estar dice, en el cuando dice lo exterior, han como me seguido toca haciendo, él, ¿se refiere usted al gobierno actual? también, sí. El ministro Castillo lo único que está haciendo es tratando de limpiar un poco la casa para tener a aquellos grupos. Los cárteles en Bolivia no son nuevos, funcionan hace muchos años. Y hoy día los problemas que tienen con la frontera con Chile es por la presencia del tren de Aragua, por la presencia de una serie de grupos delincuenciales que pasan y traspasan la frontera o pasan a través de Bolivia, viniendo de zonas que son las zonas de control del narcotráfico, en la zona de la frontera brasilera, en la zona de la frontera con el Perú, producto de esa internacionalización de la delincuencia narcotraficante y terrorista que se ha generado en Venezuela, que está en Nicaragua, que está en Cuba, y que hoy día la vemos que ha tenido problemas en Ecuador y que ha aparecido un presidente como Noboa y que está empezando a poner en orden todos los problemas que tuvo Argentina en ese momento. Esa es la razón por la cual están buscando militarizar las fronteras de Bolivia y Chile, por ejemplo. Y Bueno, los algún problemas que iluminado existen quiso poner un todo el muro. problema que existe en la zona. ¿Perdón? Algún iluminado allá en Chile quiso poner un muro, o pretende todavía poner un muro, como el de No te Trump. cuento que yo creo que lo van a hacer, No, porque la es un gente aquí poquito está muy imposible. cansada. Y le ¿Cómo? digo, iluminado o no, José Antonio Cast, que es el de la extrema derecha, que hace poco acaba de decir que el presidente Boric es un travesti político, porque acá las cosas las dicen y las dicen en serio, y se protegen y hacen cosas y tienen un legalismo bastante alto. De que en ese sentido, yo te voy a decir que nosotros en Bolivia no cuidamos nuestras fronteras. Estamos teniendo una frontera tremendamente permeable. Y de lo que es en el sector, ¿no es cierto?, de la zona de Potosí, el hito 60 es el que más se están utilizando para la transferencia o la entrada ilegal de grupos de narcotráfico, en las Villa- cuales ya Villazón. Chile está empezando a trabajar de una forma Villazón, muy toda la parte de difícil de poder Villazón. controlar. La parte de Villazón, ¿no? Gonzalo, no. Sí, en la parte Es de la parte de Villazón, Villazón, en la claro. El hito parte de 60. Villazón, sobre todo en esa zona, que es la parte del Salar de Coipasa, es la parte donde está el Salar de Coipasa. Entonces, a tu pregunta original, ¿qué pasa con el dólar? Bueno, te acabo de contar todo lo que ha sucedido y cómo está la situación. ¿Cuál es Tiene el razón. futuro? El más negro que te puedes imaginar, porque si el gobierno no termina por salirse del circuito de la delincuencia en la que se encuentra y no tenemos capacidad de poder tener esquemas de negocios de exportaciones que nos permitan traer dinero fresco, limpio y sano, va a ser muy difícil que esto vaya a darnos una muy buena posibilidad de mejorar las condiciones. Y mientras siga esta absurda pelea, que yo creo que no es verdad, entre un Evo Morales, entre un Arce Catacora, entre una oposición inexistente, porque esa es la realidad también que tenemos, no hay una oposición que le vaya a hacer un frente, esto va a ser un tema que nos va a tomar muchos años recuperar el país y que no va a ser tan fácil, y que al final la gente va a ser la única que va a terminar pagando esta amplísima factura que dos grupos de una facción socialista que quieren imponer un modelo que hace mucho tiempo siguen tratando de hacerse en Latinoamérica, y grupos de oposición que no están absolutamente desorientados, porque ni ideología tienen, pero sí tienen una predisposición de ambición personal, le van a pasar la factura al país y sobre todo al pueblo boliviano, como siempre.